Agradecemos a Fiorella y a Juan Pablo por este primer aporte. Vamos a ir más adelante en nuestro noticiero nuevamente allí al Estadio Centenario cuando estemos más cerca de la hora de comienzo del partido. Pero ahora recibimos aquí en estudios a Matías Garro, que siempre hace móviles. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Se votaron las venias para las designaciones en las empresas públicas y Mati estuvo trabajando muy intensamente en este tema. ¿Cómo estás, Mati, Matías? ¿cómo va? ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarlos, también a todos los televidentes. Efectivamente, esta semana se dio la votación de las venias para los diferentes jerarcas de empresas del Estado y organismos descentralizados, una instancia bastante esperada por el Poder Ejecutivo porque, recordemos que todas esas empresas estaban todavía sin jerarcas y no se podía comenzar a trabajar formalmente. Esto se demoró por todo lo que fue la negociación entre el gobierno y la oposición, que repasemos brevemente. Hubo una propuesta del gobierno electo antes de que asumiera Yamandu Orsi como presidente de la República a la futura oposición. Allí se les ofrecieron unos 34 cargos y hubo una contrapropuesta que llegó un día antes de que asumiera formalmente Yamandu Orsi, por lo cual se demoraron en continuar con esas negociaciones. Finalmente van a ser 40 los cargos que va a tener la oposición en representación y teniendo roles de contralor en las diferentes empresas del Estado, pero por lo menos se pudo avanzar esta semana en votar los jerarcas de estas empresas. En próximos días, cuando la oposición defina quiénes serán sus representantes, también se van a votar esas venias en el Parlamento. Y si les parece, vamos a empezar a observar las primeras placas para repasar los nombres de los futuros jerarcas. Como pueden apreciar en la primera placa, en el Banco de Previsión Social estará María Jimena Pardo. En la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas estará Andrea Cabrera, quien es funcionaria de carrera de la empresa de energía eléctrica, es licenciada en Economía con un posgrado en especialización en finanzas. Por otra parte, en Obras Sanitarias del Estado estará Pablo Ferreri, quien, recordemos, fue subsecretario de Economía entre 2015 y 2020. En la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, la jerarca será Cecilia San Román, que cuenta con un posgrado en Economía Política y Planificación Energética. Pasamos a la siguiente placa. En la Administración Nacional de Telecomunicaciones será Alejandro Paz, el jerarca, es ingeniero electricista. En el Banco de la República Oriental del Uruguay, el jerarca será Álvaro García, quien fue ministro de Economía y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Gobiernos del Frente Amplio. En el Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa trabajó durante varios años en el Fondo Monetario Internacional. En el Banco de Seguros del Estado estará Marcos Otegui, y en el Banco Hipotecario del Uruguay, Gabriel Frugoni, quien fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de José Mujica. Por otra parte, en la siguiente placa podemos observar que en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, la jerarca será Claudia Romero. En el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente estará Jaime Savera, quien fue director de la Dirección Nacional del Liberado. En el Instituto Uruguayo de Meteorología, Madeleine Renón, y en la Administración Nacional de Puertos, Pablo Genta. Por último, en la Administración de Ferrocarriles del Estado, Ernesto César será el encargado de esa parte. En la Agencia Nacional de Vivienda, Claudio Fernández. En el Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera. En la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, Andrés Cardoso. Y en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, Gonzalo Balseiro. También agregar que se votó la venia de Pablo Cagiani como nuevo presidente del CODICEN y también la de Álvaro Danza como jerarca de ACE. Comentarles también que quedó en suspenso la venia de Mario Lallera. Ustedes recordarán, en el móvil de esta semana les comentábamos que estuvo por allí en comisión, y lo que pasó fue que la oposición dijo que van a consultar a Fiscalía cuál es su situación, porque recordemos, estuvo siendo consultado por la justicia por la fuga de Rocco Moravito. Desde el gobierno lo que dicen que también estuvieron haciendo consultas y entienden que no hay ningún inconveniente para que pueda asumir. Allí lo que pasa es que el Frente Amplio necesitaría unos 18 votos para aprobar la venia de Lallera, le estaría faltando un voto
y lo que podría pasar es que no se apruebe en esa instancia, que se pase nuevamente al Ejecutivo. El Ejecutivo tendría que enviar nuevamente esa venia en aproximadamente unos 60 días y allí se necesitaría una mayoría simple, es decir, se estaría aprobando, pero se daría la particularidad de que sería una venia que se estaría aprobando sin el apoyo de la oposición, algo que llamaría la atención porque hasta ahora se están dando todos los consensos para que justamente se aprueben las venias que le interesa al Poder Ejecutivo. En el final, algunos detalles, una información que llegó prácticamente de último momento. ¿Cuáles son los nombres que se están manejando por parte de la oposición para integrar estos organismos de Contralor? Según nos estuvieron indicando en esta jornada... Recordemos que hay 40 cargos que 40 finalmente no sé si decir que se otorgan, pero bueno, se acuerdan, llamémosle así, entre el Frente Amplio y la oposición para que integren algunos organismos, empresas públicas y organismos de Contralor. Y que a su vez también hay una división interna que ha generado algún debate y algún ruido a la interna de la coalición acerca de cómo se reparten esos 40 cargos y sobre todo el orden de prelación, es decir, quién, cómo y cuándo elige el representante, ¿no? Hablo de partidos políticos, obviamente. Sí, exactamente, el orden decreciente que decían. Y bueno, y obviamente hay una lucha de sectores también que va a tener peso a la hora de estar negociando estos cargos. Algunos nombres que nos pasaron, bueno, por ejemplo, ya había trascendido hace unos días Laura Raffo, que se presume que va a estar integrando el directorio de Antel. También hay versiones que nos dicen que se estaría discutiendo la participación de Valeria Ripoll. Sería un interés particular de Álvaro Delgado para que esté integrando también algún directorio. Y lo que nos transmitieron ahora hace unas horas, se está manejando los nombres de Federico Daveré, exdirector de Trabajo, y también la exdirectora nacional de Industria, Susana Pecoy. También se manejan los nombres de Mario Aristi y la ex senadora, Gloria Rodríguez. Eso por parte del Partido Nacional. Y también información que surge desde el Partido Colorado, los nombres que se manejan por estas horas. Bueno, Julio Luis Sanguinetti, que se estaría proponiendo para integrar la CARU. También nos comentan que Germán Coutinho se propone para integrar OCE del sector de Tabaré Viera. También otro de los nombres que se maneja es el de Martín Melassi y también el de Max Zapolinski. Y por otra parte, Cabildo Abierto pretendería tener representación en el Banco Hipotecario. Ese sería el interés de Cabildo Abierto. Ya lo dijo Manini Ríos, que les interesa la calidad de los cargos y si en caso de que se le diera algún cargo que no les interesa, tampoco lo estarían ocupando. Pero bueno, puntualmente piden el Banco Hipotecario y el nombre que se maneja es el de Marcos Lains, quien tuvo un pasaje por el Partido de la Gente y luego pasó entonces a formar parte de Cabildo Abierto. Esas son las principales novedades, compañeros. Vamos dejando por acá el informe. Mati, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.